Bueno, pues les doy la bienvenidísima a Gaby, a Lourdes, a Paloma y por supuesto a nuestra maestra Ale. Ella, bueno, ahorita va a regresar, parece que falló un poquito lo del internet, pero así es esto. Y mientras tanto me presento, pues ya saben, soy Nadia Arce. Estoy desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. Hoy me tocó transmitir en un rico café que me gusta mucho porque tiene por aquí unas frases, por todos lados tiene frases. Si vienen a Guadalajara, se los recomiendo, está en Plaza del Sol. Y bueno, pues este taller, Ale y yo lo estuvimos creando en nuestra mente para todas las personas que dicen, ya tengo un montón de textos y no sé para dónde van. A lo mejor están guardados en el cajón, a lo mejor ya tienen vistas de estar terminados, a lo mejor apenas estamos como afinándolos para ver si se publican o si se siguen acumulando, pero el tema es que Ale pues ya ha hecho varios libros, este me parece que es el tercer módulo que imparte sobre este tema y lo que ella hace es irlos guiando poco a poquito, para que puedan estructurar su libro. Claro que el libro va a ser a su forma, a su manera, con sus ideologías y también con la estructura que sea mejor para ustedes. Pueden traer una idea y alguien les puede ir guiando de cómo esta idea puede materializarse. ¿Cómo ves, Al? Hola, buenas noches. Una disculpa, me sacó mi internet de la grabación. Sí, pues precisamente es la idea de este taller, ¿no? Como más que si ya tienen algunos textos sueltos, por ejemplo, cuentos, podemos ir viendo la forma de ir pues ya armando como tal un libro, ¿no? Porque creo que a todos nos pasa que de repente por ahí tenemos un montón de cuentos sueltos, un montón de ensayos, un montón de poemas y pues al final como que no sabemos más o menos por dónde empezar, ¿no? Para poder armar nuestro cuento. O como tal, empezarlo desde cero, ¿no? Pensar como en una idea que nos apasione lo bastante para que nosotros podamos escribir un libro sobre esto, porque finalmente creo que siempre nuestros cuentos, nuestros textos hablan sobre nuestras obsesiones, sobre lo que nos gusta y nos apasiona y siempre van a encontrar una forma más bien siempre tienen como un punto de similitud uno con el otro, aunque uno no lo note. Y pues esa es la idea de este taller, que vayamos armando nuestro libro y a la vez que vayamos conociendo pues pues que vayamos analizando cuentos en esta ocasión yo elegí cuentos de ciencia ficción a lo largo de las 8 clases, estaríamos analizando cuentos de ciencia ficción y a la vez que estaríamos viendo un tema por clase. Por ejemplo, el tema de esta clase es la cuestión de la estructura, ¿no? Pues que sepamos definir la estructura de un cuento, de nuestro libro, etcétera. Y a la vez, pues también que en cada clase vayamos viendo pues diferentes formas en que podemos estructurar un libro, ¿no? De no irnos tan a lo clásico, ver cómo han experimentado muchos autores a la hora de formar la estructura de su libro y que no necesariamente tiene que ser tan lineal, pues, ni tiene que ser un libro de cuentos y puros cuentos, no, o sea, podemos experimentar de muchas formas. Y bueno, me gustaría que nos presentáramos y me dijeran un poquito ustedes sobre qué escriben o si tienen la idea de escribir algún libro, si ya tienen cuentos, que más o menos cuáles son sus intereses. No sé si alguien puede hacerlo, Gabriela, Lourdes, Paloma. Yo. Sí, Gabriela. Ujú. Hola, Alejandra, Hola. mucho gusto. Mira, a mí me invitó mi hija a pues a conocerlas a ustedes. Yo tengo ya varios años escribiendo, pero últimamente, bueno, ya sabes que pasa uno por etapas. Últimamente he dejado la escritura un poquito abandonada y tengo, sí, como dices, varios textos ahí en la computadora que tienen pues ya mucho tiempo y sí me gustaría pues revisarlos, que ustedes me ayudaran a corregir o mejorar.
Y sí, mi intención sería ya estructurar un libro de cuentos. No trabajo mucho ciencia ficción, pero de todas maneras la ciencia ficción es una de las cosas que me atraen mucho. Em, y bueno, sí tengo algo ya publicado de años atrás. Me gusta escribir poesía también y pues siempre tengo un diario y siempre tengo un anecdotario y es algo que pues que va conmigo, ¿no? Escribir y pues no sé, narrarme y narrar a los que están cerca de mí. Entonces, pues mucho gusto de conocerte y a todas. Espero que podamos trabajar muy, muy bien. Ay, muchas gracias, Gabriela. Sí, pues de hecho, precisamente esa es la idea, ¿no? Que ya sea que quieran empezar ustedes desde cero a pues escribir sus cuentos, escribir sus ensayos o exactamente que los quieran ir corrigiendo a lo largo del taller. Esa es como que la segunda opción, irlos corrigiendo en cada una de las sesiones, cada uno de sus cuentos o cada uno de sus textos, ¿no? Y lo de los cuentos de ciencia ficción más bien fue como una decisión que yo tomé porque, por ejemplo, el primer taller que di analizamos cuentos de autores latinoamericanos, el segundo de autores norteamericanos, y más o menos es como para que tenga como pues para que más o menos vayan por donde mismo encaminado cada taller, que tengan su estructura, pues, pero pues en realidad solamente es de esa forma que vamos a analizar estos cuentos de estos autores, no porque solamente vayamos a trabajar ejercicios sobre estos autores. De hecho, sí les voy a estar dejando un ejercicio en cada sesión, pero va a ser decisión de cada quien si lo quiere hacer o si quieren que trabajemos como tal un texto de su libro. Y sí está padre eso que dices, ¿no? Que a lo mejor también trabajas mucho con el diario, porque pues de pronto también el diario nos puede servir como una herramienta para, pues, para trabajar con la ficción también, y que de hecho es una herramienta que funciona muy bien porque pues es de primera mano y puede ser muy, muy verosímil para el lector y pues se puede identificar mucho cuando introducimos mucho de nosotros en nuestros personajes. Muchas gracias. A Paloma, no sé si Urdes. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas Pues noches. yo tengo un poco aquí en el taller, es mi primer taller pues de escritura, ¿no? Empecé en autobiografía y estoy en el taller de creación de personaje y cuentos cortos y en el taller de cuentos de terror. Entonces me ha llamado mucho la atención eso de los cuentos. Y sí me gustaría también tener un libro de cuentos. Ahí tengo varios, entonces aproveché la invitación que me hizo Nadia. Y aquí está. Sí, qué bien, qué padre. Sí, luego el profe de terror súper bueno, ¿no? Sí, la verdad, sí, yo también una vez tomé una clase con él y sí, la verdad es que su tema lo domina súper bien. Sí, muy Pues bien. escribe súper padre, qué bien. Pero sí, esos cuentos que ya tienes, pues podemos darles otra checada, ir viendo como más o menos cuál es el tema que va uniendo estos cuentos y pues ir armando tu estructura, ¿no? Ver también de qué otra forma podemos complementarla para que sea una estructura interesante. Y que de hecho, eso es lo que también vimos el taller pasado, que también fue enfocado ya como tal a armar un libro, que hay diferentes formas de estructura, ¿no? Por ejemplo, vimos en el taller pasado este libro se me olvidó, es de Ray Bradbury, el hombre ilustrado, que realmente, pues, en lo que consta es de un hombre que conoce al hombre ilustrado en un bar, me parece, y que el cuerpo está lleno de tatuajes, y cada uno de estos tatuajes es uno de los cuentos que ya se van narrando en todo el libro, ¿no? Y pues ver también estas alternativas para ustedes que son en su libro, que pueden ser alternativas interesantes, a lo mejor no irnos por la estructura clásica de cuentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero a lo mejor una estructura que pueda enganchar más a su lector y que a ustedes se les pueda hacer más
más interesante. Muy bien, Paloma, muchas gracias. Lourdes, no sé si vas a Sí, participar. cómo no, sí, cómo no, Gracias. mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, yo también tengo muy poco de estar aquí, y gracias a la perseverancia de Nadia, que me hago la desaparecida y ella como sea me vuelve a encontrar y me invita siempre muy amorosamente. Entonces, pues otra vez quiero estar aquí. Estuve con Charlie, no pude terminar el taller porque surgieron unas cosas de trabajo que me llevaron mucho tiempo y de hecho todavía un poco, pero en el taller con Charlie, además de que tuve el gustísimo de conocer a Paloma, y que nos divertimos mucho con los cuentos, y yo empecé a hacer algunos cuentos. Yo no tengo cuentos realmente, ni tampoco tengo mucha disciplina en la escritura. Me gusta, me encanta. He tomado talleres hace mucho y sé que me atrapó. La escritura me atrapó, ¿no? Y no la quiero soltar tampoco. Entonces, bueno, yo le comentaba a Nadia que mi interés es, pues, de los cuentos que un poco escribí en el taller de Charlie, pues darles como, hay algunos, pero te estoy hablando de muy poquitos, Alejandra, o sea, no tengo gran producción, vamos, no tengo producción, pero bueno, no quiero, o más bien quiero seguir conectada y ver qué tanto puedo elaborar y qué tanto puedo hacer y qué tanto puedo escribir estando en el compromiso aquí con el taller, compromiso en el buen sentido, ¿no? Que me sirva como de acicate para no dejar esta idea de escribir porque me apasiona, aunque tengo poco tiempo para hacerlo. Y bueno, mi idea del taller es esa, precisamente revisar los poquititos cuentos que tengo, a lo mejor escribir alguna otra cosa, alguna otra idea que tengo también por ahí y bueno, avanzar lo más que se pueda. No tengo ni un libro en mente, no sé, 2 o 3 cuentos a lo mejor salen de aquí y bueno, vemos qué hacemos con ellos, ¿no? Pero bueno, gracias y espero aprovechar mejor este taller. Mucho gusto. Muy bien, Lourdes, pues mucho gusto. Sí, de hecho, precisamente como para las personas que a lo mejor todavía no tienen tanta producción como de cuentos, sí ahí vamos a estar viendo unas técnicas que podemos aplicar como exactamente para partir desde lo que nosotros nos apasiona, nos obsesiona, etcétera. Pues regularmente, por ejemplo, para concursos sí te piden que tus cuentos tengan como un tema en común, ¿no? Y precisamente es partir como de lo que nos gusta, lo que nos apasiona y a partir de esa idea ir sacando como pequeñas ideas para cuentos, para ensayos eh, sobre las que podamos escribir. O sea, es más o menos como hacer el índice de nuestro libro antes de escribirlo. Y es una forma también nosotros de motivarnos, ¿no? Porque ya estamos teniendo todas las ideas de cada uno de nuestros cuentos. Ahora sí que ya nada más pues para escribirlas. Muchas gracias, Lourdes. César, ¿tienes alguna idea de libro? Sí, buenas noches. Mucho Buenas gusto, noches. profesora Alejandra. Mucho gusto a todas las conocidas, Paloma, Nadia y las que están por conocerse. Profesora Alejandra, pues francamente yo soy consciente de que el curso está enfocado a ficción, pero tengo la esperanza de también poderlo aplicar hacia pues escritos. Ahorita acabo de escucharla a usted que dijo ensayos, hacia escritos de no ficción, ¿no? En mi labor de docente tengo el deseo de, quizá un poco como el diario que ahorita mencionó, quizá un poco
digo, sin pretensiones, un registro un poquito más académico de mi labor diaria, ¿no? Porque tengo el gusto de impartir clases a diferentes edades, y yo creo que ya necesito pues un orden, ¿no? En todas estas anécdotas, todas estas aprendizajes que también uno como profesor va teniendo, y me gustaría transformarlo en un libro, ¿no? No necesariamente para publicación, pero sí en un libro para mi propio crecimiento docente. Y bueno, la verdad no está de más, gracias a la profesora Nadia, pues estoy en contacto con diferentes, pues, ¿cómo llamarlo? Técnicas, corrientes, de creación literaria, y me parece elemental también conocer lo que usted nos pueda aportar de experiencia en la creación de un libro, ¿no? Como tal. Entonces, ese es mi enfoque. Estoy abierto a aprender de la ficción sin duda, y mi interés real de fondo es aplicarlo como a la no ficción. Ay, qué bueno que me lo compartes, César, porque, bueno, de hecho, el taller pasado manejamos varios géneros, ¿eh? Y también era enfocado a los libros, pero esta vez, pues metí puros cuentos. Igual puedo meter uno que otro ensayo, porque inclusive el taller pasado analizamos algunos ensayos y pues bueno, creo que aquí a mí lo que me llama mucho la atención es el ensayo literario, ¿no? Que a lo mejor no lleva como las mismas reglas que un ensayo académico, pero pues también es muy rico porque precisamente tú me estás comentando que quieres partir de tu experiencia personal, ¿no? Y pues me imagino que ahí la quieres ir también como conectando eh, tu experiencia personal con tus conocimientos, con tus, pues con todo, ¿no? Inclusive con la literatura. A mí eso, la verdad es que me encanta de los ensayos. De hecho, ahorita es el género como que a mí más me gusta el ensayo, precisamente por cómo va conectando las ideas, ¿no? De que podemos empezar hablando de algo aparentemente banal y termina siendo algo pues mucho más profundo de lo que pensamos. Pero sí, de hecho pude ir introduciendo también algunos textos aquí de ensayos y de hecho el taller pasado analizamos también como índices de, de ensayos, pues sí, índices de libros de ensayos como tal, ¿no? Que vimos de un libro que se llama Territorio Lolita, que es enfocado a esta película y a este libro de Vladimir Nabokov de Lolita, en el que en todo el libro hablan de puros ensayos sobre la Lolita en el cine, sobre la Lolita en la antigüedad, sobre la Lolita en la literatura, y van abordando como a diferentes tipos de Lolitas. También vimos de un libro de filosofía que habla sobre cómo varios autores han afrontado la depresión, ¿no? Y ahí aborda varios autores que giran en torno a la depresión, ¿no? Y lo que hacíamos era analizar uno de los textos y analizar como tal el índice del libro. Y que creo que más o menos es lo que puede funcionar contigo, ¿no? Que tú me digas, no, pues más o menos van por este rumbo los ensayos que yo quiero escribir, ya sea porque me apasiona, por lo que yo más he vivido, armar un índice y ya con base a eso, pues ir armando el libro. Porque es una buena técnica eso de armar primero el índice, porque uno ya se motiva, ¿no? Decir, bueno, ya tengo las ideas, es irlas escribiendo, es irlas puliendo. Pero sí, qué padre que te interesa el ensayo. A mí también me interesa muchísimo, la verdad. Muchas gracias, César. Margarita, no sé si tenga chance de darnos tu opinión sobre el taller. Bueno, porque casi siempre estás como muy ocupada, andas en carro y así, no sé si tenga chance. Sí, claro, buenas noches. Antes que nada, una disculpa porque ando aquí batallando con la cámara. Pues agradezco el espacio y todo lo que de información de ahorita se dio. Yo estoy iniciando en esto de la
de esto de escribir, pero a mí lo que más me llama la atención son los cuentos infantiles, aunque más bien no he escrito, por ahí tengo escritos como unos 2 o 3, ¿no? Pero mi interés en esta cuestión de la escritura es poder contar cuentos, o sea que yo pueda hacer una cuentacuentos. Ese es como que como que mi sueño, el lograrlo, hacerlo, ¿no? Aunque no sé cómo, pero pues quiero empezar con algo y pues yo creo que es empezar con este medio, ¿no? Esa pues esa sería mi deseo que les comparto. Ah, muy bien, Margarita, qué padre, está muy padre eso de cuentacuentos. Pues sí, puedes ir más o menos enfocando tus cuentos que sean como, que estén escritos de esta forma, ¿no? Que para que puedan ser narrados en voz alta, que bueno, antes así se transmitía la literatura, ¿no? Narrándola en voz alta, porque no había escritura como tal. Pero sí, de hecho, podrías empezar como a armar tu libro, más o menos tú tratando de enfocarlo de esta forma, ¿no? A lo mejor que sean palabras no, pues no demasiado complejas, no demasiado rebuscadas para que se puedan aprender y pues irlo enfocando más o menos a estos cuentos que tú, me imagino que has ido a muchos eventos de cuentacuentos, irlos enfocando más o menos de esta forma. También lo que muchos autores hacen, especialmente de literatura infantil, es que hacen reescrituras mm, sobre obras ya pues ya escritas, ¿no? Por ejemplo, como La Sirenita, ahorita Pinocho, ¿no? ¿Cuántas reescrituras no estamos viendo de Pinocho? Creo que están a punto de sacar 2 películas sobre Pinocho. También es más o menos lo que tú podrías manejar o darles tu enfoque personal a este tipo de historias que también veo que regularmente son las que manejan los cuentacuentos. Pero sí, qué padre, Margarita, me da mucho gusto, qué padre. Y pues bueno, creo que ya somos todos, ¿verdad? Ya nos presentamos todos. ¿Sí, verdad? Sí, sí, no se me escapa nadie. Muy bien. Y pues ahorita quisiera como transmitirles un poco de la clase, una clase corta que traigo preparada hoy, porque pues hoy es una clase muestra, mostrarles también un poco el temario y Gabriela. No, Gabriela no. Gabriela no, Gabriela sí se presentó al principio. Sí. Sí, muy bien. Voy a compartir pantalla entonces, y también para yo presentarme un poquito, un poquito aquí. Vi que Nadia también incluyó en el temario un poco sobre mi presentación. Y pues bueno, voy a empezar a proyectar esta clase que es bueno, esta primera clase sería sobre estructuras, ¿no? Sobre la estructura de un texto narrativo, que ahorita vamos a ver que en realidad abarca todo tipo de texto, no solamente de ficción. Y pues bueno, esto es un poco el programa del taller, ¿no? Que pues aquí nos dicen que aprenderás a realizar la estructura de un libro de ficción y no ficción, precisamente, ¿no? Hablando un poco sobre esto de los ensayos, conocerás cuentos del género de ciencia ficción y sus principales características, que son los cuentos que vamos a estar leyendo, los elementos principales de la narrativa, que son como el tema que vamos a ver por clase, que voy a tratar de hacerlo como muy conciso, pero también darlo rápido, porque lo principal es revisar sus textos, ¿no? Y yo estas diapositivas se las estaría pasando también al grupo por si ustedes después quieren retomar el tema. Pues el horario sería de 8:30 a 10 de la noche, los miércoles. El objetivo general del curso es redactar la estructura de un libro y pues los específicos es escribir y o corregir algunos de los cuentos o de los capítulos de la estructura del libro, identificar los elementos principales de la narrativa y conocer cuentos del género de ciencia ficción y sus principales características. Y pues bueno, aquí viene un poco sobre mí en el ámbito, pues en el ámbito literario, ¿no? Bueno, yo soy,
bueno, mi profesión soy licenciada en Contaduría Pública y ahorita me encuentro estudiando la licenciatura en Lengua y Literatura. Pues estudié un diplomado en la SOGEM y pues aquí vienen varias publicaciones que he tenido, ¿no? Principalmente de cuentos, lo que yo escribo, aunque me interesan otros géneros también sobre los que ahorita estoy escribiendo. Pues esto es un poco sobre lo que vamos a ver en el curso y que son los cuentos de cada uno de los autores, pero lo que me interesa es como los temas, porque pues a la vez que vamos a ir armando el libro, también vamos a ir viendo temas por clase, pues para aprender más sobre la estructura que tienen que tener nuestros textos, ¿no? Por ejemplo, en la primera clase va a ser tipos de estructuras. Voy a agregar otra clase, de hecho, porque esta es clase muestra, más bien voy a agregar otro tema a esa clase. Aquí tipos de narradores, vamos a ver la segunda clase, vamos a analizar el cuento, ejercicios de escritura, el tallereo de sus textos. En la tercera clase vamos a ver la creación de personajes y bueno, les voy a estar mandando yo en la semana siempre los cuentos que vamos a ir leyendo para cuando aquí los comentemos, pues todos ya tengamos como la idea de qué estamos hablando, ¿no? La creación de personajes, vamos a ver en la clase número 3. En la clase número 4 vamos a ver pues esta técnica narrativa que es la caja china. En la clase 5 vamos a ver la velocidad en la narrativa, pues qué velocidades tenemos que manejar, ¿no? Dependiendo del texto que estemos escribiendo. Y bueno, ahí están los cuentos que vamos a ir leyendo, ¿no? Esos no se los he mencionado. El picnic de 1.000.000 de años de Ray Bradbury, El milagro secreto de Borges, Ojos desconocidos vigilan, y aquí vamos a ver la economía expresiva, que es pues el hecho de que a veces no necesitamos utilizar tantas palabras o palabras tan rebuscadas en algunos textos para poder decir algo, ¿no? Que sepamos elegir las palabras. Y en la clase 7 vamos a ver el punto ciego en las historias, que pues esto es más o menos hablar sobre los silencios en la literatura, ¿no? Que no debemos decirlo todo en un texto, pues si queremos que nuestro texto se acerque un poco más a hacer una obra de arte, pues tenemos que dejar muchos puntos ciegos, hay muchos silencios y dejar intrigado al lector. Y la clase 8, que veríamos métodos para generar historias, que pues es cuando estamos bloqueados, ¿no? Y decimos, chin, pues ¿cómo sigo escribiendo si no se me ocurre nada? En la última clase veríamos esos métodos para que surjan más ideas. Y pues bueno, esto sería lo que vendría siendo el programa. Igual Pues es un programa, perdón. Sí. Es un programa bastante completo y a mí me parece que todos pueden enfocarse en lo que más les guste, pero conforme vayan avanzando las sesiones, también lo van a ir identificando. Y siempre, pues los talleres, aunque traen el programa, son súper personalizados porque lo que ustedes vayan presentando le va a dar personalidad a este grupo. Ale es la tercera vez que imparte el módulo en lo que va del año, o cuarta, ya perdí la cuenta, pero sí, la cuarta ya. Entonces, pues ha tenido éxito, todo el mundo queda muy satisfecho y le da esta forma a su libro, ya sea para irlo escribiendo a la par o para después continuarlo, o de una vez, si se animan, pues lo publicamos en el tintero porque ya tenemos editorial. Me voy a tener que desconectar, pero porque bueno, están cerrando el cafecito, pero Ale fue muy modesta en su currículum. El premio Juan Rulfo es un premio internacional y ella estuvo entre los 5 primeros lugares. Yo supe por ahí que tenía un lugar más alto, pero al final en la publicación, pues la pusieron dentro de los primeros 5, pero escribe increíble, tiene una noción totalmente maravillosa de las estructuras, de los personajes. Nos va a tallerear riquísimo, es muy generosa en sus tallereos, entonces van a disfrutar mucho esa parte también. Y además tiene un bagaje cultural, literario impresionante y sigue creciendo porque pues está estudiando actualmente y no deja nunca de estudiar. Digo, empezó en el tintero, ¿hace cuántos años, Ale? Ya como en 2017, 2018.
Sí. Sí, no, ya lleva un buen y aparte pues ha seguido escribiendo y a las pocas convocatorias que entra, pues miren, ya tiene ahí varios premiecitos, varias publicaciones, le han mandado sus paquetes de libros publicados y es una satisfacción muy bonita pues que sea totalmente tinterosa. Entonces, pues los dejo en perfectas manos, cualquier cosa me mandan ahí mensajito para inscribirlos e incluirlos en el grupo de Ale, que así se llama Arma tu Libro. Y pues me dio mucho gusto verlos, saludarlos, ya no interrumpo más a la maestra, pero seguimos en contacto. Bonita noche. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí tenemos el tema de las estructuras, ¿no? Y bueno. Y pues bueno, aquí tenemos que realmente este tema de las estructuras, pues viene desde el siglo IV antes de Cristo, desde Aristóteles, que Aristóteles lo describió en su libro de la Poética, pues un libro que se ha podido, más bien escritos que se han podido preservar hasta ahorita y que pues es considerado como el primer libro que atiende a estos temas sobre estructura, sobre literatura. Y Aristóteles fue el primero que, pues, que describió la forma en que se estructura un texto. Y no solamente encontró, no solamente describió una de las formas, describió la forma en que se estructura un texto, ¿no? Que se le llama la estructura clásica o aristotélica. Y pues bueno, para cuando vayamos a escribir un texto, que sepamos cómo vamos a estructurarlo es ahora sí que una parte súper esencial para que, pues para que tenga éxito nuestro cuento, nuestro texto, ya sea de ficción o no ficción, siempre va a llevar la misma estructura. Y yo creo que todos estamos muy relacionados con esta estructura, porque ahora sí que la vemos desde la escuela. Bueno, aquí tenemos la estructura precisamente que plantea Aristóteles. Esto es como una estructura básica, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace, que es lo mismo que cuando hacemos, por ejemplo, un ensayo, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusiones. Más o menos es es la misma estructura, que de hecho esa estructura también se tomó de Aristóteles. Y pues bueno, el planteamiento es donde se nos presenta la situación y los personajes, ¿no? El nudo es en donde se desarrolla el conflicto que se presentó en el planteamiento. Abarca la mayor parte del relato. Y ya es el desenlace, pues es la parte en donde vemos de qué forma se resuelve el problema que se nos planteó, ¿no? Pero no solamente es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Ahora sí que en medio entre el planteamiento y el nudo, y entre el nudo y el desenlace, pues tenemos esta subdivisión que viene siendo el desencadenante y el punto de giro. ¿Y qué es el desencadenante? Pues es un suceso externo, algo que pasa o alguien hace o mueve al protagonista para que actúe de una forma distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, de hecho, el cuento que íbamos a analizar el día de hoy es el de, me parece que se llama ¿Cómo se salvó la Tierra? Pero pues ya pues no se los pude mandar pues para que lo leyéramos, pero sería un buen ejemplo ese para hablar sobre esto del desencadenante y el punto de giro. Pues este cuento, igual se los voy a enviar, pero pues trata de ciencia ficción. Están dos personas viendo una máquina. Esta máquina es una máquina que puede replicar todas las cosas que empiecen con la letra N, ¿no? Pero solamente cosas que empiezan con la letra N. Y pues ya nos plantean eso, que hay dos personas frente a esta máquina y una persona le dice a la otra que le puede pedir lo que sea, ¿no? Que aparezca lo que sea, pero que sea con la letra N. Y pues esto podría ser un desencadenante. Esta persona que le dice a la otra, pues que le puede pedir lo que sea a la máquina.
Y aquí el primer punto de giro podría ser ese, que esta persona le pide a la máquina que destruya todo el universo. Ese podría ser el segundo punto ese podría ser el punto de giro. Ya después, pues obviamente esta persona le dice que destruya todo el universo porque dice, no me va a hacer caso, porque solamente puede destruir las cosas que van con la letra N, ¿no? Y ya después el nudo aquí sería pues que esta máquina sí empieza a destruirlo todo, ¿no? Y pues se quedan muy sacados de onda estas dos personas. Y ya, pues aquí el segundo desencadenante podría ser que pues la persona que le pidió a la máquina que destruyera el mundo le dice, no, ¿sabes qué? No lo destruyas, no era cierto. Y entonces esta máquina le dice, bueno, es que puedo, como me estás pidiendo que no destruya cosas, yo solamente te puedo hacer caso sobre las cosas que empiezan con N. Bueno, es que como no les mandé el cuento, se me hace un poco difícil explicarlo, discúlpenme. Por ejemplo, para todo esto, esta máquina hizo caso de que destruyera todo el mundo porque por la forma en que se lo planteó esta persona. Le dijo, quiero que aparezcas la nada. Y como la nada empieza con N, entonces sí había forma de que pudiera destruir el mundo, porque para la máquina que apareciera la nada, precisamente era eso, destruir el mundo y que quedara la nada. Al momento que quieren que quieren echar para atrás las indicaciones que le dieron a esta máquina, la máquina dice, no, yo solamente puedo dejar de destruir las cosas que empiezan con N, porque todo lo demás se va a destruir, porque yo solamente entiendo sobre las cosas que empiezan con N para construirlas. Y entonces, pues, estas personas dicen, bueno, está bien, solamente deja las cosas que queden con N. Y pues ahí podría ser nuestro segundo desencadenante, ¿no? Que ya piden a la máquina que deje las cosas que empiezan con N. Y pues ya nuestro punto de giro, pues que sí, justamente la máquina lo hace y solamente en el cuento nos explican que pues el mundo queda con muchos agujeros, con muchos abismos. De hecho, también es un cuento muy existencial. Pero bueno, ya se los voy a mandar también para que vean más o menos de lo que estoy hablando, porque creo que no me di a entender muy bien. Y pues bueno, aquí está como un poco ejemplificado en este cuadrito sobre esta estructura, que de hecho también es una estructura que aplican en Hollywood, en las películas, porque es una estructura que funciona muy bien, ¿no? Que tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. Y ya, pues tenemos la situación de partida, donde nos explican cómo comienza toda la historia. El segundo es el desencadenante 1 y el punto de giro 1, ¿no? El desencadenante, pues creo que en muchas películas de Hollywood lo podemos ver de una mejor forma. Le pasa algo al personaje que desencadena pues una serie de situaciones, ¿no? Y ya el punto de giro ya va sobre las decisiones que el personaje tome sobre esos desencadenantes. Después seguimos con el desarrollo y que hay un desencadenante 2, o sea, le suceden más cosas al personaje y un punto de giro 2, que son las decisiones que va tomando el personaje hasta llegar al desenlace. Y pues esto lo podemos ver ahorita también mucho en las series, ¿no? Que cómo nos van dejando cada que se termina un capítulo. Nos van dejando por ahí un desencadenante, podría decirse, nos dejan en un desencadenante y no nos lo resuelven hasta el siguiente capítulo para que nos enganchemos. Pues también así podemos nosotros ir trabajando nuestros textos, nuestros cuentos pues para ir creando esta intriga en el lector. Y bueno, aquí les quería, esto es del curso pasado, pero igual dije, bueno, se los voy a mostrar para que vean más o menos lo que trabajamos pues en el taller pasado. Y que bueno, aquí está, pues este índice no nos dice mucho, ¿no? Es sobre este libro de Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. Que lo interesante de
este libro es que, pues que de hecho es una de las técnicas que vamos a ver en el taller, que es una caja china, que el cuento narra la historia de un muchacho que de hecho es el mismo autor, es autobiográfico, que pues tiene una relación con su tía, pero a la vez nos va contando las historias que va escribiendo un personaje que está dentro de esta historia. Él escribe radionovelas y un capítulo nos habla sobre la historia de amor de Mario Vargas Llosa y en el siguiente nos cuentan una radionovela de uno de los mismos personajes de la historia de Vargas Llosa. Y así va este libro, entre historias de radionovela y entre la historia de Mario Vargas Llosa. Y pues esta es una estructura muy interesante de un libro. Esta lo vimos la sesión pasada. Y pues bueno, esto es un poco lo que les... A ver, creo que alguien me está hablando. No, que no. Esto es un poco sobre las técnicas que les dije, ¿no? Que son como para poner un poquito en marcha como para desbloquearnos un poquito, ¿no? Que aquí nos habla un poquito sobre, pues son mapas mentales más que nada, ¿no? Que es lo que les hablo un poco al principio, que es como poner un poco en el centro. A ver si alguien... No, creo que nadie. Bueno, que es poner en el centro nuestra idea principal, no sé, por ejemplo, si a nosotros nos apasiona, ay, ¿qué ejemplo pondré? Que a nosotros nos apasione un tema, ¿no? Bueno, no que nos apasione, pero, por ejemplo, aquí, bueno, a mí, por ejemplo, si yo dijera, estoy investigando sobre lo que les dije hace rato, ¿no? La depresión en los escritores o en los artistas, que es como una constante que se da mucho en los artistas, la depresión. Muy bien, entonces aquí al centro puedo poner depresión en los artistas, ¿no? Y ya me puedo agarrar investigando, ay, pues este autor tuvo depresión y pues así este papel jugó en su obra, ¿no? Ya puedo poner acá un ladito. No sé, se me ocurre Kafka, y ya investigar un poco sobre cómo influyó esa depresión en su vida, ¿no? Pues ¿qué otro autor? Alejandra Pizarnik, la poeta. Sí, de hecho sus poemas son hasta depresivos, ¿no? Pues ahí inclusive en mi texto hasta puedo poner sus poemas como ejemplos. Y así ir pensando como diferentes autores que tenían esta constante de la depresión, ¿no? O por ejemplo esto de ciencia ficción, ¿no? Que les comenté que pues, no, a mí me interesa mucho lo de la ciencia ficción, ¿no? Y ya pueden como investigar ahorita qué es lo que está, pues lo que está, las novedades que hay en cuanto a esto de la NASA y todo eso, ¿no? Y a partir de esa investigación que se haga de datos que les parezcan interesantes, pueden decir, pues yo quiero escribir un cuento de ciencia ficción sobre esto que está pasando ahorita. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con esto en 100 años, no? Y también a partir de eso pueden ir escribiendo a partir de temas que les interesen. Y pues bueno, eso es lo que traía para la clase de hoy, que hoy es una clase muestra, pues traté de hacerlo un poco más corta también para no quitarles mucho tiempo. Igual no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sí, yo me parece que esta forma bastante estructurada creo que me va a permitir como sistematizar más porque no estoy empezando a escribir, entonces pues, agarro de aquí, de allá, no tengo mucha idea de cómo se arma un cuento, sino que me va saliendo. Entonces creo que esta propuesta tuya, ¿no? De una cierta estructura ya muy clásica, digamos, no muy clásica, sino muy lógica y coherente, creo que me va a servir bastante.
Sí. Muchas gracias, Lourdes. Y de hecho es lo que yo siempre les comento, que tampoco hay que abrumarlos de decir, no, no, es que tengo que ir pensando en dónde está mi punto de giro. No, son cosas que las puedes ir pensando mientras escribes o ya que escribiste. O sea, finalmente el chiste es escribir, y después en revisión se pueden analizar esas cosas, ¿no? Para que nuestros cuentos sean como más, pues enganchen más al lector. Más que nada eso de los puntos de giro y todo eso son para que el lector se enganche. Ya después podemos, como nuestro cuento, analizarlo. Ay, aquí podría poner esto para que el lector se quede intrigado, ¿no? Ya, pero eso puede ser antes o después. Tampoco hay que como abrumarnos al momento de estar escribiendo, porque de repente eso como que nos corta un poco la inspiración, ¿no? Estar pensando a lo mejor tantos datos técnicos. Pero sí es importante saberlos porque ya después cuando uno está corrigiendo o escribiendo, pues ya se posiciona de una forma diferente, ¿no? Porque ahí en tu inconsciente ya está esa edad. Pero sí, muchas gracias, Lourdes. Igual no sé si alguien más tenga algún comentario o alguna duda. Oye, Ale, una pregunta. Me imagino que vas a ir como de lo más sencillo a lo más complejo, porque ahora cuando vemos, como tú dices, las series que están ahorita en Netflix o no sé, en internet, pues, en las plataformas, uno se da cuenta que las películas también, ¿no? De ciencia ficción, tienen tantos personajes, tienen tanto movimiento en cuanto a los tiempos, ¿no? O las diferentes, el pasado, el presente, el futuro, cómo los mezclan ahora, uno se vuelve loco, ¿verdad? Con trabajo se entiende uno. Y me imagino que vas a ir como paulatinamente, ¿no? Para que podamos nosotros, pues, llegar a crear cosas un poquito más elaboradas, porque al principio quizá, pues, van a salir como muy, muy, digamos, los diferentes pasos sencillos, ¿no? Yo creo. Y bueno, aparte de preguntarte eso, también quería preguntarte si para hacer el taller nosotros tendríamos que mandar el texto con anterioridad o cómo sería digamos, esa Este, mecánica. los revisamos en la clase, igual lo que yo siempre hago, la verdad, porque sí me gusta como que trabajemos todos, es que les doy la opción de que una vez que lo trabajamos en clase o si alguno no lo alcanzamos a trabajar, me lo mandan al grupo y yo lo reviso y les mando retroalimentación. Porque pues cuando somos varias personas no siempre alcanzamos todos a leer en la clase, ¿no? A que todos opinen. Pero yo siempre doy esta opción de que me lo manden ustedes al grupo y yo revisarlo personalmente y dentro de su documento ponerle retroalimentación. Pero la idea es que se lea en la clase. Si no se puede, me lo mandan al grupo, yo lo reviso y les retroalimento. Así yo me manejo, la verdad, porque pues finalmente pienso que es sí aprender cosas en el taller, pero principalmente revisar sus textos, ¿no? Es como la esencia de un taller literario. De esa forma lo manejo siempre. Entonces se leerían en la Sí, y sesión. si alguien no quiere leerlo, nada más me lo manda y Ah, yo nada más lo leo y yo les mando la retroalimentación. ok. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Gabriela. Y sí, pues sí, iríamos trabajándolo pues de esa forma, ¿no? La idea es ir como tomando herramientas. No hay una fórmula para escribir, o sea, no hay una fórmula, cada quien escribimos también de forma muy subjetiva, pero sí es bueno tener estas herramientas, ¿no? Para, para irlas planteando, o sea, no hay formas de escribir correctas o incorrectas. Existen estas herramientas que nos pueden ir nutriendo, pero a veces como que sí, como que nos abrumamos y no, es que no tome en cuenta esto, pero pues no, o sea, nos podemos ir nutriendo de estas herramientas, pero tampoco quiere decir que seamos como mejores o peores escritores si no tenemos como tanto esta estructura. Muchas gracias, Gabriela. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario.
Bueno, pues igual si ya no tienen ninguna duda o ningún comentario, pues yo creo que hasta aquí dejaríamos la clase. Igual pues si se deciden a inscribirse al curso, que la verdad sí se me haría muy padre verlos en la clase, porque sí se me hicieron muy interesantes los proyectos de los que me estuvieron hablando. Pues todo sería como verlo con Nadia, ¿no? Que inclusive Nadia me comentó que les podía dar la opción de que pagaran por quincenas y así. Ya sería que lo platicaran con ella. Y pues bueno, si no hay como otro comentario de su parte, pues ya por mí sería todo. Pues muchas gracias, Alejandra, mucho gusto. Y pues Igualmente. empecemos con mucho gusto y mucho entusiasmo. Paloma, a ver si luego nos lees tu libro, tu cuento ese del perro. Y a mí me siguió encantando. El perro. Porque nos ponía consignas, Charlie, ¿no? Ahora una persona que no pueda salir de su casa un personaje que no pueda salir de su casa por ningún motivo ni manera. Y Paloma hizo un cuento bien bonito. Ay, gracias. Y así, pues encantada, encantada y entusiasmada de volver otra vez a esta dinámica de la escritura. Muchas gracias y me da mucho gusto conocerles a todos y a todas. Y pues nos seguiremos viendo. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, Paloma, César, Gabriela, Margarita. Muchas gracias. Ay, sí, se me escapó uno, discúlpenme. La sesión sería el miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles, de 8:30 a 10. Perfecto. Pues muchas gracias. Y pues que estén bien. Bonita noche. Hasta luego. Noche. Mucho Hasta luego. gusto. Bye. Nos vemos. Verte, Lourdes. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a Luego. todas. Hasta luego, bonita semana. Gente.